En medio del mar del este se yergue la montaña Tu Shuo, donde crece un gran melocotonero que se retuerce y se extiende hasta cubrir una distancia de 3000 li. Entre su ramaje, al noreste, se halla el portal de los demonios, por el que vienen y van un sinfín de demonios. Dos seres divinos, Shen Shu y Yu Lu, los vigilan y controlan, y capturan con cuerdas a los demonios dañinos y malvados para lanzarlos a los tigres. Así el emperador amarillo preparó un ritual para su expulsión estacional, en la que usamos grandes figuras en madera de melocotonero. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y estoy feliz y emocionada de embarcarme contigo en la 7ª temporada de este podcast. 7ª, que cumple además ya su 3er año de vida. Y hace nada también se cumplió un añito desde la publicación de Senderos de Savia en versión digital, ese libro que nació a partir de las primeras 3 temporadas del podcast. Estamos de celebraciones y puede que a esas alturas ya hayas notado que tengo una cierta predilección por los equinoccios como fechas en las que alumbrar proyectos. Antes de nada, decirte que es un gustazo recibir tus comentarios y anécdotas. Me encanta saber cómo descubriste este podcast, porque con lo mal que se me da a mí la autopromoción, a veces es un misterio absoluto cómo te enteras de que esta cosa rara existe. Gracias por acompañarme en esta aventura sonora y gracias superlativas ya a mis sésamos, mis almendras y mis nueces, mis frutos luminosos en Patreon, que apoyáis mi labor porque sois tan raritos como yo y creéis que vale la pena mantener esto en marcha. En caso de que no lo sepas, porque últimamente me han preguntado, pero ¿y Patreon? ¿Y esto qué es? Pues es una plataforma de microdonaciones muy maja, donde puedes apoyar a gente creativa que va por libre, tipo yo. Puedes encontrar más información o unirte a la familia de Frutos Luminosos si te apetece en patreon.com/ainaserice. Y hace unas semanas que anuncié, justamente en Patreon, la temática de la nueva temporada del podcast, que me hace muchísima ilusión y al parecer además no soy la única que se emociona con el tema. Por primera vez tengo incluso un título de temporada, Divina Botánica, porque durante los próximos 9 episodios exploraremos plantas con una vinculación especial con lo sagrado en alguna cultura humana. Si estás pensando ahora mismo que ya he hablado antes de muchas plantas que encajan con esta definición, tienes toda la razón. De hecho, me muerdo un poco las uñas porque no puedo volver a sacar a bailar a especies como los fresnos, los abedules, los nenúfares, el arrayán, el granado o la cúrcuma misma, que cerró la temporada pasada. Como el tema de las plantas y lo sagrado es algo que me encanta, raro es que deje pasar la oportunidad de mencionarlo. Este anhelo de trascendencia forma parte de nuestra humanidad y por eso nuestras relaciones con las plantas, al menos las que nos interesaban y percibíamos como relevantes para nosotros, rara vez han sido única y exclusivamente utilitarias. Por eso, si repasas los más de 50 episodios que lleva el podcast, verás que hay componentes sagrado en vegetales tintorios, ejemplos, plantas del índigo, granada, aleña, en árboles usados en construcción, como fresnos, olmos, abedulés, cipreses, tilos, etc. En plantas con propiedades medicinales, por ejemplo, rudas, artemisas, milenramas maravillosas, y por supuesto en plantas aromáticas. Y bueno, aquí todas las plantas con maderas o resinas perfumadas de la 4ª temporada son el ejemplo perfecto de esto. También es muy pero que muy frecuente que las plantas comestibles que una cultura ha considerado esenciales para su existencia, un pilar de su existencia, tengan su puntito o su puntazo de sacralidad, como ya vimos también en los mijos o los árboles del pan. Y si ya como en el caso de las Brugmansia, el vegetal tiene claras propiedades psicoactivas y afecta a las, como decía Aldous Huxley, las puertas de la percepción, huelga decir que este componente sagrado tendrá un peso enorme en nuestra relación con la planta en cuestión. Ahora, en esta temporada no vamos a entrar en la subcategoría de los enteógenos, esas plantas de los dioses como la ayahuasca, el peyote, el tabaco o la iboga, por ponerte unos cuantos ejemplos. No porque no me gusten, no. El motivo es tan simple como estúpido, si lo pienso bien. Y es que, como últimamente noto que hay mucha gente que habla de este tema, y yo soy un poco o mucho tonta en esto del marketing, en lugar de apuntarme al carro de lo popular me voy hacia vías menos transitadas, pues de momento lo aparco.
pero algún día llegará, porque hace muchísimo tiempo que me fascinan estas plantas. Desde que las descubrí hace 10 años, me llama mucho la atención. Pero bueno, entonces, ¿quién nos queda debajo de este paraguas de Divina Botánica? La respuesta es muchísima peña. Plantas que por motivos más o menos claros se convirtieron en símbolos religiosos, en protagonistas de mitos varios, en elementos rituales esenciales para una cultura determinada. Plantas que han influenciado nuestra imaginación religiosa sin necesidad de tañer directamente las cuerdas sinápticas de nuestro cerebro. Algunas te resultarán muy familiares. Otras, en cambio, quizá te sorprendan, como por ejemplo la protagonista que inaugura la temporada, que probablemente no relaciones con el mundo de lo sagrado, porque ¿desde cuándo hincarle el diente a un melocotón es una experiencia religiosa? Si está muy rico, bueno, pero en fin. Quédate un ratito más conmigo y nos adentraremos en las historias míticas y rituales de este árbol tan peculiar. Cuando los encontraron, llevaban 2000 años y un siglo haciendo compañía a la Gran Señora, enterrada en una matriosca de 4 ataúdes. En una tumba llena de riquezas y obras de arte espectaculares, finísimas telas de seda, utensilios lacados en rojo y negro, incluso manuscritos muy antiguos. Estos guardianes podrían desentonar un poco. Son tallas toscas, en número de 36, que no superan los 12 centímetros de altura y que no pretenden ocultar sus orígenes. Son palos de madera y se nota. Les han esbozado rostros en algunos casos, insinuando una nariz o pintando un par de ojos y cejas en negro y rojo, pero son clara e inconfundiblemente palos. 3 de ellos se encontraron entre ataúd y ataúd, vestidos con telas de cáñamo o de seda y cuidadosamente colocados, uno mirando hacia el este, otro hacia el oeste y otro hacia el sur. El equipo arqueológico que los encontró en China los clasificó como objetos funerarios de exorcismo en madera. Pero no era una madera cualquiera, era madera de melocotonero, el árbol que ahuyenta espíritus malvados. Melocotonero es uno de los múltiples nombres que el español da a una especie que la ciencia conoce como Prunus persica. Quizás tú la conozcas, a Prunus persica en general, o alguna de sus múltiples variedades, como durazno, o albérchigo, o fresquilla, o pavía, o nectarina, o paraguayo, etc. Porque estos árboles, como resulta evidente, nos han dado de qué hablar. Aquí voy a usar estos términos de forma general como sinónimo amplio de la especie Prunus persica, sin meternos en disquisiciones sobre si la carne está pegada al hueso o no, si la piel sale a tiras sin necesitar cuchillo o no, etc. Y yo lo llamaré prevalentemente, aunque no exclusivamente, melocotonero, porque estoy acostumbrada a pensarlos con esta palabra. Pero admito que es un término un poco raro si vas a buscar, porque proviene del latín malum cotonium, que significa membrillo. ¿Pero por qué los llamamos así? Bueno, pues por lo que he podido averiguar leyendo un par de textos del siglo XVI, el nombre tenía su lógica, al menos para ellos. Porque cuando nace la palabra melocotón, al parecer, se refería a una variedad muy concreta de fruta que la gente creía híbrida, entre comillas, obtenida por injerto. Nos lo explica con pelos y señales, por ejemplo, el doctor segoviano Andrés de Laguna, que comenta lo siguiente. Es el melocotón verdaderamente un durazno bastardo, porque nace del durazno y del membrillo enxertos el uno en el otro. Empero no por eso deja de ser mejor y más hermoso que los legítimos, como suele acontecer en muchos hijos bastardos, que en bondad, industria y valor hacen gran ventaja a los herederos. Relucen en el melocotón claramente las señales y virtudes de entrambos padres. Parécese primeramente al durazno en la figura, en el sabor y en tener la carne apegada al cuesco. Es semejante al membrillo en la grandeza, en el olor, en el color amarillo y finalmente en el nombre. Luego aclararemos si los agrónomos y doctores de aquellos tiempos estaban en lo cierto o no, pero por ahora basta tener presente que el vocabulario melocotoncil en español es muy complejo y que en tiempos pasados, y presentes para según quién también, los duraznos y los melocotones se clasificaban como cosas distintas. En el siglo XVI existía además, y como mínimo, una categoría más, que eran los priscos, que Laguna distinguía de los otros porque la carne de la fruta se separa fácilmente del cuesco. Este prisco está cerca de las palabras que la mayoría de lenguas europeas usan para referirse a este frutal, como peach, inglés, pêcher, francés, pesco, italiano, Pfirsich, alemán, etc. Todas ellas hacen referencia a Persia, de donde los romanos creían, erróneamente, por cierto,
qué provenían estos frutales. De ahí también su nombre científico, que es Prunus persica. La palabra durazno, en cambio, viene del latín duracinum o duracinum, que se escribe duracinum, tú me entiendes, término que se aplicaba a los melocotones en latín, entre otras frutas, porque tenían un cuesco duro central. Pero dejemos a un lado estos encantadores enredos terminológicos y centrémonos, por un momento al menos, en asuntos botánicos, que nos aportarán un poco de calma y claridad. Porque recordemos que melocotón de verdad de la buena, o durazno, prisco, nectarino, paraguayo, etc., no hay más que uno, la especie Prunus persica. Este es uno de los tropecientos hermanos dentro de un género muy lioso, los prunus, parientes de las rosas, donde tenemos a un montón de frutales interesantes como cerezos, albaricoques, capulines, almendros, ciroleros, endrinos, etc. Como es típico en muchos de estos árboles, nuestro melocotonero es árbol de hoja caduca, que pierde la hoja en invierno y saca flor de 5 pétalos, normalmente de un rosa precioso, también hay variedades blancas o más rojizas, al llegar la primavera. Estas flores aparecen antes de que asomen las hojas, con que acudir a un campo de melocotoneros floridos es un espectáculo en toda regla. Pero hay que admitir que hoy, como en el siglo XVI, por cierto, cuando la mayoría de nosotros pensamos en melocotoneros, lo primero que nos viene a la cabeza, y sinceramente lo que más nos interesa también, no es su bellísima flor, sino lo que viene después, sus frutos. Entraba la tercera década del siglo XVII en aquellos valles andinos, hoy parte de la provincia argentina de Catamarca. Fue entonces cuando las poblaciones locales dijeron basta y se alzaron en armas. Ocuparon el antiguo asentamiento inca del Xincal, que llevaba prácticamente un siglo abandonado, y depositaron ofrendas y libaciones en el Ushnu, plataforma ritual que se interpreta como una especie de axis mundi que conectaba los distintos planos de la existencia. Y arrojaron al fuego sagrado no solo objetos y alimentos tradicionales de aquellas tierras andinas, sino también de los enemigos españoles, a quienes pretendían expulsar, cascabeles de metal, granos de trigo o cebada, o duraznos, cuyos cuescos o carozos, carbonizados, tostados o secos, se hallan entre los restos de estos rituales de guerra. No sabemos por qué exactamente durante estos enfrentamientos, conocidos como la Segunda Guerra Calchaquí, los indígenas incorporaron elementos asociados a los españoles en sus ofrendas rituales. Se barajan hipótesis de apropiación simbólica o de obtención de algún efecto mágico que debilitase al enemigo, pero en realidad no tenemos registros escritos o testimonios que nos lo aclaren del todo. Lo que sí sabemos es que aquellos frutos podrían haber crecido en huertas indígenas, porque los melocotoneros se incorporaron con una facilidad pasmosa en muchos sistemas agrícolas americanos. Prunus persica estuvo entre los primeros frutales que atracaron en las Américas montados en barcos españoles y fueron echando raíces, primero en tierras caídas bajo dominio europeo, como México o Perú, desde donde luego pasaron a Chile o a la misma Argentina. Pero nuestro durazno no necesitaba que ningún conquistador lo llevase de la mano para seducir estómagos y corazones también. Al poder propagarse tranquilamente a partir de semilla y ser árbol que da fruto relativamente pronto, entre 3 y 5 años se dice después de haberlo sembrado, me parece un poco pronto, pero bueno, eso es lo que yo he leído, fue adoptado como propio, entre comillas, con gran alegría por parte de muchos pueblos indígenas. Y también llegó a integrarse en sus sistemas agrícolas que hubo exploradores europeos que creyeron que Prunus persica era autóctono en Norteamérica, por ejemplo. Los Hopi o los Diné, los navajos, por ejemplo, han cultivado duraznos durante los últimos 400 años y los consideran un alimento tradicional, que se consume fresco, pero también seco, por ejemplo, tipo orejones de melocotón. Sin embargo, y por muy ricos que estén, que lo están, estos duraznos no son sagrados. No lo eran para los indígenas, ni tampoco para los españoles que los transportaron en galeones desde la península ibérica. Claro que si nos empeñamos, nuestra imaginación simbólica es perfectamente capaz de encontrarle significados trascendentes al melocotonero. En varios libros renacentistas de emblemas, por ejemplo, se comentaba que el fruto se asemejaba a un corazón y las hojas a una lengua. Y eso lo relacionó con el silencio y con Harpócrates, que era la divinidad grecorromana de origen egipcio, del silencio y de los secretos. Pero en Occidente, y salvo contadas excepciones, Prunus persica ha sido un frutal esencialmente laico, casi desde su aparición en el registro escrito clásico. Cierto es que no estoy del todo segura de que fuese siempre así, porque la llegada de los melocotoneros al mundo mediterráneo antiguo es un poco enigmática.
Por una parte, no hay menciones en griego que podamos atribuir con total seguridad a esta planta. Lo que pasa es que al excavar el Ereo, o sea, el templo dedicado a la diosa Hera, en la isla de Samos se encontró un resto de melocotón en estratos fechados hacia el siglo VII antes de la era común. Este es un hallazgo raro, no abundan estos hallazgos, e interesante no solo por lo antiguo, sino por el contexto en que se halló. Es un recinto sagrado, y no uno cualquiera, sino un templo dedicado a Hera, diosa del matrimonio. Y es que, si desandamos el camino que recorrió Prunus Persica hasta llegar al Mediterráneo, llegaremos a sus tierras de origen en China. Allí, los melocotoneros se han descrito como uno de los árboles con tintes sagrados más antiguos. Y su relación, precisamente con el matrimonio, es una de las múltiples capas simbólicas que envuelven a esta planta. El séptimo día del séptimo mes, a la séptima muesca de la clepsidra, la reina madre llegó montada en un carro de nubes violetas. Le pidió a sus sirvientes 7 melocotones, le dio 5 al emperador y ella comió 2. Él se comió los melocotones e inmediatamente tomó los cuescos y los puso frente a sus rodillas. ¿Por qué tomas estos cuescos?, preguntó la madre. Y él replicó: estos duraznos son tan dulces y lindos que quiero plantarlos. La madre rió y dijo: estos dan fruta una vez cada 3000 años. Este fragmento de un texto del siglo III narra el encuentro legendario entre un emperador que perseguía la inmortalidad y la divinidad femenina por excelencia en China, la reina madre del oeste, Shi Wang Mu. La historia de esta diosa se hunde en las profundidades de la historia. Se adivinan referencias y en inscripciones oraculares de 3500 años de antigüedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue quedando cada vez más asociada a las corrientes de pensamiento y religiosidad taoístas. Su imagen canónica es la de una diosa que vive en una mítica y paradisíaca montaña situada a occidente. Una diosa que en la imaginación popular puede salvar a sus devotos del hambre y de la muerte. Una diosa que cuida de un jardín donde crecen los melocotoneros de la inmortalidad, o como mínimo de la longevidad extrema. Aunque con el paso de los siglos, y sobre todo a partir del medioevo, los melocotones serán el símbolo más íntimamente asociado a esta divinidad, las primeras descripciones que tenemos de ella no dicen ni mu de sus aficiones hortícolas. El texto más antiguo que menciona a Prunus Persica en conexión con la reina madre es la leyenda que te he citado hace un ratito corto, donde un emperador, histórico por cierto, que reinó entre los siglos I y II antes de la era común, se toma un tentempié melocotoncil con la diosa que concede, o no, la inmortalidad. Y desde entonces, ese paraíso occidental cuajado de frutos mágicos adquiriría una popularidad enorme, apareciendo regularmente en obras de arte pictórico y literario también. Figura, por ejemplo, en una de las obras chinas más famosas y reconocidas de todos los tiempos, El viaje o peregrinación al oeste. Uno de sus personajes principales, y quizás el más querido de todos, es el rey mono, Sun Wukong, que se zampa los melocotones de la inmortalidad en el jardín de la reina madre precisamente, antes de ser castigado por el Buda a esperar 5 siglos atrapado debajo de una montaña. Si su nombre, por un casual, te resulta vagamente familiar, que no te extrañe, porque su versión japonesa se pronuncia Son Goku. Efectivamente, el archiconocido manga y anime Dragon Ball se inspiró vagamente en esta obra, aunque no me consta que incluyese melocotoneros. Una pena. En cambio, si te encuentras un melocotón representado en una obra de arte, puedes interpretarlo casi seguro como una referencia a la longevidad y a la fortuna. Es frecuente que no aparezca solo, sino muy bien acompañado, y algunos de sus compañeros más frecuentes ya han desfilado por antiguos episodios del podcast. Un melocotón, por ejemplo, junto a un cidro a mano de Buda y una granada, se interpretan como un deseo de larga vida, buena suerte y, como no, muchos hijos. Este interés melocotoncil se ha traducido en una notable diversidad de variedades hortícolas. En China se reconocen casi 500 cultivares distintos, con colores, épocas de maduración y formas diferentes. Entre ellos los paraguayos, o chatos, que, según he leído, la mitología consideraba los verdaderos frutos de la inmortalidad. Lo curioso de esta conexión con la longevidad y la inmortalidad, que incluso dio fama a la goma de melocotonero como alimento que alargaba la vida, es que Prunus Persica no es especialmente longevo.
No he conseguido averiguar exactamente cuántos años suelen vivir, pero la vida útil, entre comillas, desde una perspectiva, claro, humana melocotonófaga, oscila entre los 7 y los 25 años aproximadamente. Claro, sí, ya no se mueren al día siguiente de dejar de producir fruta, pero vamos, que tampoco suelen ver los siglos pasar. Si encuentras menciones a melocotoneros silvestres muy ancianos que crecen en la meseta tibetana, se trata de especies distintas, especialmente Prunus mira, que sí puede alcanzar los 1000 años de edad. Con todo, la longevidad y la inmortalidad son solo una de las asociaciones simbólicas y religiosas que los duraznos tienen o han tenido en China. Hay otras, probablemente más antiguas, que no están ligadas a los frutos de este árbol, sino, por ejemplo, a sus flores. El tercer día del tercer mes me gusta que el sol luzca brillante y calmo en el cielo de primavera. Entonces es el tiempo en que los durazneros florecen. ¡Y qué espectáculo! Así escribía la dama de la corte imperial japonesa Seishō Nagon en su libro de la almohada, Makura no Soushi. En su época, o sea, siglos X-XI, aún se celebraban 5 festivales en el Palacio Imperial. 5 festivales que eran un copiar y pegar de los festivales celebrados en China. Y uno caía en el tercer día del tercer mes. Momonosekko, el festival del melocotonero, símbolo de la primavera y de la fertilidad. Y es que, al parecer, estas fechas, al menos en China, se consideraban muy auspiciosas para celebrar matrimonios. Y las flores del melocotonero quedaron ligadas muy pronto a la simbología matrimonial. Y cuando digo muy pronto, quiero decir que los primeros versos donde aparece Prunus persica son de una poesía china de más de 2500 años de antigüedad, dedicados justamente a una chica que acaba de casarse. Aún hoy en Japón, por ejemplo, se celebra el Hina-matsuri, el festival de las muñecas o de las niñas, descendiente directo de aquella celebración antigua, donde las protagonistas vegetales eran las flores del melocotonero. Con ellas se aromatizaban bebidas alcohólicas. Encontrarás por ahí referencias a vinos de flor de melocotón en Japón, en China, en Corea, como mínimo. Y se preparaban tés y medicinas secando y pulverizando las flores, que estaban bastante bien consideradas. De hecho, y aunque pueda parecer extraño, en China se han desarrollado muchas variedades de melocotonero ornamental, que no se cultivan por sus frutos, sino más bien por sus flores. Pero, por muy importantes que llegasen a ser estas flores, el papel simbólico y ritual de Prunus persica en Oriente tampoco termina aquí. Va más en profundidad, abraza la materia misma del árbol, que permanece a través de las estaciones. Porque, por algún motivo, la madera de melocotonero ha sido considerada durante milenios como una de las sustancias apotropaicas por excelencia, capaz de exorcizar espíritus y demonios incómodos o directamente peligrosos para la existencia humana. Ahora bien, ¿cómo o cuándo brotó Prunus persica en la imaginación mítica y ritual de la cultura china? Esto es difícil decirlo. ¿Que ha convivido con nosotros desde siempre? Incluso desde antes de que existiésemos como especie. Eso sí lo sabemos. En la provincia del Yunnan se han encontrado cuescos fósiles de hace 2,5 millones de años. Que debíamos de comernos sus frutos y que incluso los usábamos para dar sabor a bebidas alcohólicas. Esto también sabemos, tenemos pruebas además. Por ejemplo, trazas bioquímicas halladas en recipientes de unos 3000 años de antigüedad. Pero ¿cuándo empezamos a fabricar arcos con madera de melocotonero para disparar flechas y así ahuyentar a los malos espíritus? ¿Cuándo empezamos a usar estacas de duraznero para exorcizar a los demonios causantes de, por ejemplo, las pesadillas? ¿Cuándo empezamos a usarlos en procesiones fúnebres para purificar el camino? ¿O a colgar sus ramas? ¿O a colocar figuras talladas en su madera para proteger dinteles o jambas en las puertas? Tenemos documentos más o menos antiguos que dan fe de cada una de estas prácticas. Tenemos mitos que pretenden justificar el porqué de algunas de ellas, como el que has escuchado al principio del episodio, que habla de 2 divinidades que custodiaban una puerta bajo las ramas de un melocotonero enorme por la que circulaban demonios de todo tipo. Tenemos incluso algunos hallazgos arqueológicos donde han aparecido figuras un poco vastas talladas en palos de madera de melocotonero, como el famoso caso de la tumba de la Dama Dai que te he descrito cuando iniciamos nuestro viaje por las historias de Prunus persica. Pero ¿saber cuándo empezaron estas costumbres y creencias? Complicado. Y aún más misterioso para mí, ¿por qué? ¿Por qué el melocotonero y no alguno de sus múltiples hermanos? Porque ya solo en China hay especies de Prunus a punta pala y muchos con floraciones además bellísimas y frutos más o menos sabrosos. Su condición de árbol sagrado no es evidente ni tampoco universal y precisamente por eso me fascina.
Lo que para algunos es un frutal mash, para otros es madera demonífuga, flor de matrimonio y de protección, fruto de la inmortalidad. Porque el panteón de Botánica Divina tiene a sus habitantes enigmáticas, plantas cuya condición sagrada no tiene una explicación fácil o banal. Plantas que quizás nos sugieren que divinos son, o pueden ser, todo fruto y toda flor, si los contempla la mirada adecuada. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, a la sombra de un melocotonero que guarda y embellece el linde que acabamos de atravesar. El podcast, tú y yo, por eso del equinoccio y del aniversario. No te preocupes, no nos iremos antes de aclarar si es cierto o no que un injerto sobre membrillo pudo originar el melocotón amarillo y perfumado que tanta sensación causó en la España del siglo XVI. La respuesta es que no. Aunque las interacciones entre portainjerto e injerto tienen sí efectos y variados, hay algunas combinaciones que son incompatibles, otras que reducen el tiempo de fructificación del injerto o que contribuyen a disminuir el tamaño del árbol injertado. Pero no hay entre los dos vegetales intercambio genético que pueda afectar a los frutos. Así pues, lo siento, Andrés, el melocotón no es hijo bastardo de un membrillo y un durazno. Pero la idea no estaba mal. Hoy tengo que dar gracias muy especiales a Tonia, María Antonia Compañ, por haberme ayudado a no destrozar, al menos no completamente, la pronunciación de las palabras en chino. Cualquier error o metedura de pata en este tema es responsabilidad mía, mientras que los aciertos han sido gracias a ella, que no te quepa la menor duda. Esta temporada vamos a probar, de vez en cuando, no siempre, pero en alguna ocasión, un formato de adivinanza nueva que pronunciará una diosa o dios que tiene especial relación con la siguiente invitada clorofílica al podcast. Escucha lo que tiene que decirte hoy. Soy divinidad radiante y equilibrada, cuya vista aguda desentraña las nieblas del porvenir. De ella, pasión no correspondida, hice mi emblema, siempre verde y perfumada. Si sabes quién ha hablado y a qué planta se refiere, ya sabes que puedes contármelo escribiéndome un correo electrónico o dejándome un comentario en el podcast mismo o en redes sociales donde me encuentres como Aina Serice o cualquier otro mecanismo de comunicación válido que se te ocurra. Estaré encantadísima de saber de ti. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los melocotoneros de inmortal belleza, agradecerte a ti muchísimo la compañía una temporada más, desearte un muy feliz día y que la divina clorofila te acompañe.